Vamos entonces, Mateo capítulo 10. Vamos a leer verso 1. Solo vamos a leer 4 versículos nomás. Y vamos a ver la elección de los 12 discípulos. Algo sencillo. Amén. Dios me la bendiga grandemente a usted también. Un abrazo para usted y su familia. Y dice entonces con reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. La palabra dice así. Entonces llamando a sus 12 discípulos. Oigan esto, 12 discípulos. Les dio, amén, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿A poco no está poderosa esta palabra? Fíjese, llamó a los 12. Entonces, vemos una vez más que Jesús habla y hay un énfasis, o sea, hay una importancia no solo en sus discípulos, sino en sus 12 discípulos. Ahí está el énfasis. Sabemos que el número 12 es muy importante porque el número 12 está relacionado con el pueblo de Israel, el pueblo de pacto del Señor. Y me van a preguntar, ¿por qué el número 12 tiene que ver con Israel? Porque recuérdense que a Israel lo formó las 12 tribus, precisamente de Israel, Jacob. Porque recuérdense que cuando Jacob luchó con el ángel, o sea, con Dios, el Señor le cambió el nombre de Jacob a Israel. Entonces, de una manera preferente, debemos derivar nosotros de que los 12 discípulos de Jesús fueron enviados a las ovejas perdidas de Israel. Porque Israel necesita ponerse a cuentas espiritualmente para poder cumplir los propósitos y los planes de Dios. Eso es el asunto. Hay una falsa enseñanza que dice que Dios ya terminó con Israel. Sí, hay alguien que está enseñando que ya reemplazaron al pueblo de Israel. ¿Quién lo reemplazó? La iglesia. Fíjense qué mentira, qué falsedad enseñan. Nosotros debemos saber que hay alguien que sabe perfectamente los planes de Dios. Sí, esos planes de Dios que giran alrededor de Israel. Y nada más y nada menos es Satanás. Que el Señor lo reprenda. Satanás sabe cuáles son los planes de Dios con Israel. Entonces, todo esto es porque nosotros hemos sabido, siempre hemos aprendido acá, que allí en Israel, y precisamente en Jerusalén, la capital, que no quieren aceptar que Jerusalén sea la capital de Israel, allí el Señor va a establecer el reino de Dios. Y nosotros nos damos cuenta que con frecuencia y a través de toda la historia, siempre vemos ataques al pueblo judío. Quieren destruirlo, quieren hacer desaparecer. ¿Por qué? Porque el mundo, las naciones siempre están en contra de que Israel sea una nación y de que el pueblo judío habite en su propia tierra. Eso es lo que pasa. Entonces nosotros nos damos cuenta que en Judea y Samaria, que son el corazón de la tierra de Israel, y es ahí donde el mundo quiere crear un estado palestino. Estos palestinos son filisteos, eran los filisteos antes. Fíjense qué interesante. Entonces nos damos cuenta nosotros que lo que vemos hoy en día, la realidad de Israel hoy en estos días, hoy en estos días, ha ocurrido siempre. Pero ahora se torna, conforme se van acercando los días finales, esto se va arreciando más. Entonces nosotros vemos que Jesús acá les dio autoridad a sus discípulos.
Entonces, autoridad en griego es exousia. Exousia. Entonces, esta palabra la forman otras dos palabras en español que son poder y autoridad. Esto implica que solamente cuando nosotros nos sometemos a esa autoridad de Dios es que vamos a tener el poder para que nosotros podamos cumplir los propósitos de Dios. Es muy importante que como creyentes de Cristo Jesús nos sometamos a la autoridad de Dios. Solamente sometiéndonos, solamente reconociendo esa autoridad y sometiéndonos a ella, nosotros vamos a obtener poder. ¿Poder para qué? Para hacer lo que Él mandó acá. Les dio autoridad sobre espíritus inmundos, para que los echaran fuera. Y para sanar, oigan, sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, aquí es donde yo digo siempre que la iglesia de Cristo está dormida. La iglesia de Cristo ha perdido, no ha reconocido, ha dejado, no se ha sometido a la autoridad de Dios. ¿Y dónde está la autoridad de Dios? Acá su palabra. Su palabra te va a decir, mira, esto haz, esto no lo hagas, esto sí, esto no. Y si tú vas caminando reconociendo esa ordenanza, esa autoridad del Señor en tu vida, tú vas a ser lleno de su poder. Por eso es que se hace la salvedad y la diferencia de que cuando aceptas a Cristo, ok, búscalo y llénate de ese poder. Porque ya la autoridad la recibiste, lo reconociste, te sometiste, ¿verdad? A ese llamado. Pero ahora reconoce esa autoridad que te fue dada y llénate de poder. ¿Cómo? Pues buscándolo, llenándote de él. Es todo lo que tenemos que hacer. Entonces nosotros nos damos cuenta acá que en todas las épocas de la historia siempre se ha escuchado de la actividad demoníaca, del dolor, de la enfermedad. Demonios, dolores, enfermedad. Son cosas que están destruyendo a la humanidad. Y no nos damos cuenta que es así. O no lo queremos ver. Porque cuando algunas personas están manifestando cierta conducta, nosotros cuando tenemos el discernimiento de Dios inmediatamente nos damos cuenta qué influencia está manejando a esta persona. Y se enojan cuando dicen, o cuando discernimos y le decimos, mira, te estás dejando influenciar por Satanás, por sus demonios. Se enojan. Claro que se van a enojar los demonios cuando los reconoce el Hijo de Dios, el verdadero cristiano. Nosotros hemos sido llamados a luchar contra eso, contra esas cosas. Y se supone que hemos sido llamados a hacer la obra del reino. Entonces, la iglesia ha perdido este enfoque. La iglesia ha perdido el enfoque de que nosotros hemos sido llamados a hacer el trabajo del Señor. Porque Él dijo, mayores cosas ustedes harán porque yo voy al Padre. Entonces Él nos delegó, nos dejó un mandato, vayan y hagan discípulos. Y Él acá está tratando con los 12 discípulos, en realidad los primeros 12 discípulos, los apóstoles. Ellos se encargaron de enseñar a otros y de hacer discípulos y así hasta que se regó en todo el mundo hasta el día de hoy. Pero conforme a las culturas de cada nación, costumbres y hombres que se tuvieron a bien ponerse ellos mismos en su afán, en su vanagloria, mucha inteligencia y mucha sabiduría según ellos, empezaron a hacer cambios en la enseñanza verdadera del Señor. Y por eso es que ahora vemos diferentes doctrinas en las congregaciones, diferentes congregaciones.
Es lamentable. Es lamentable porque ahí fue donde se fue tergiversando y perdiendo toda la esencia y la verdad del evangelio. Pero para eso estamos todavía acá nosotros, ¿verdad? Ese tiempo divino que Dios nos ha permitido y poder venir ante ustedes y traerlos de regreso a la verdad pura. Esto que les predica su hermana Aura acá, que les enseña, es la pura verdad. Esto no es invento mío, esta es revelación de Dios. Por tal razón, yo no vengo a sentarme acá a perder el tiempo y hablar por hablar. Yo vengo a cumplir la gran comisión que el Señor me ha dado a mí también como discípula de Él. Como discípula de Él. Fíjense que es muy importante tener en cuenta que en el reino de Dios no habrá actividad demoníaca. No habrá enfermedad, no habrá dolencia de ninguna clase. Entonces vemos acá en el verso 2, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón llamado Pedro. Amén, hermana, adoración, Dios me la bendiga, bienvenida. Entonces vemos acá, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano. Entonces, vemos acá que de la palabra enviar viene la palabra apóstol. Enviados. A estos escogió el Señor. Por eso estamos hablando nomás de los 12 apóstoles, de los 12 discípulos. La elección que el Señor hizo. Está en el verso 3. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano. Esto es el recaudador de impuestos. Recuérdense que anteriormente ya vimos cómo el Señor le hizo el llamado a Mateo. ¿Dónde estaba Mateo? Siendo judío, estaba del lado de los enemigos de los judíos. Él lo llamó y él era recaudador de impuestos. Está Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Y el verso 4, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Bueno, es posible que este Simón era del área exclusiva de Canaán. No era específicamente de Jerusalén, del área en que habitan los cananitas. Y Judas en hebreo es Yehudá. Yehudá. A estos 12 el Señor envió, y no solo los envió, sino que les dio instrucciones. Les dio instrucciones. Y esas instrucciones las vamos a ver el próximo sábado si Dios nos presta vida. Vamos a ver cuál fue la misión que el Señor le dio a estos 12 apóstoles. Sabemos entonces, la palabra enviar viene de la palabra apóstol. Por eso que el Señor nos ha enviado a pregonar este evangelio. Y en el momento que Él dice, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos. Nos está enviando. Y cuando nosotros nos hemos sometido a Él, a su autoridad, solamente así nosotros vamos a tener ese poder. ¿Poder para qué? Claro nos dijo, para echar fuera espíritus inmundos, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, voy a terminar con esto muy importante. Si nosotros somos discípulos de Jesús, tenemos que tener esta autoridad. Porque también en otro pasaje dice, estas son las señales que siguen a los verdaderos discípulos de Jesús. Recuérdense que acá está hablando de los 12 en su época, los que Él instruyó, con los que anduvieron allí con Él. Muy amados por Él. Pero Él los escogió para que ellos fueran a las ovejas perdidas de Israel. Y como esto se fue pregonando en la gran comisión,
Cuando dijo, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y también en otro lado dice, bautícelos en el nombre de Jesucristo. En donde con todas estas dos cositas se ha hecho una gran controversia. Porque si te bautizaste en el nombre de Jesucristo, en otra doctrina no te van a aceptar y te van a hacer que te bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Hasta dónde llega la falta de entendimiento? Porque es lo mismo. Es la autoridad, es el nombre con el que te están bautizando. Jesucristo es Dios. Él es Padre, Él es Hijo y es Espíritu Santo. O sea, si te bautizas en el nombre de esos 3 títulos, te está bautizando en el nombre de Jesucristo. Amén. No tienen por qué desecharte porque te bautizaste en el nombre de Jesucristo. Es gente falta de entendimiento. Pero bueno, este es otro estudio. Lo que yo quiero que ustedes tengan bien entendido, que si ustedes verdaderamente son discípulos del Señor, que están sometidos a su palabra, y digo sometidos porque entre hombres y mujeres también, van a tener esa autoridad. Amén, hermana. Van a tener esa autoridad de echar fuera espíritus inmundos. Y quiero hacer un énfasis muy importante para que a ustedes les quede claro esto. Fíjense que cuando uno tiene autoridad, uno no tiene necesidad de gritar. Y yo no tengo nada en contra de las congregaciones, a mí no me gusta juzgar esto, pero yo quiero hablarles y enseñarles aquí lo que el Señor a mí me ha enseñado. El Señor es un Dios de orden. Y todos esos desórdenes que se hacen en las congregaciones, con aquella gritería y aquella tembladera que le agarra a la gente, porque sentí el Espíritu Santo, y aquella gritería, y los brincos, todo eso es un desorden. Es un desorden. Y eso, no señores, eso no va con el Señor. Mano Luis Santo, Dios me lo bendiga, bienvenido. El Señor es un Dios de orden. Cuando el Señor Jesucristo echaba fuera demonios, solo le daba la palabra, solo decía, el demonio huía, se iba. Porque el demonio reconocía la autoridad que el Señor no andaba pegándole grito, que te ordeno que te vayas. No, solo di la palabra. La palabra es la que lleva la autoridad, la unción, el poder que Dios te ha dado. O toca. Si tú estás ungido, o sea, si tú estás buscando verdaderamente del Señor, tú vas a tener esta autoridad, este poder. Porque Él te ha enviado. Ya dijimos que de la palabra enviar es donde viene el discípulo, el apóstol. Apóstol, enviado. Hoy hay muchos apóstoles. Ojalá que tengan esa autoridad y ese poder. Y las señales van a ser muy visuales. Amén. Gloria a Dios. Las señales, amén. Las señales son muy visuales. Estas señales son: sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán. Echarán fuera demonios. Si los picase una serpiente no les hará daño. Si tampoco les ponen veneno en la comida, tampoco les hará daño. Esas son las señales de los verdaderos discípulos de Dios. Porque esa autoridad y poder está en nosotros. ¿Cuántos de ustedes tienen esto? Y han cumplido con el Señor de ir. Ve a tu vecindario, ve a los parques y que no te dé vergüenza, si es posible, pon un cartel y dile ahí, escribe en grande, quiero orar por ti, así, y lo pones, y la gente que tenga necesidad de orar se va a acercar a ti. ¿Por qué? Porque tú tienes poder y autoridad para orar. Si hay alguien que está enfermo, va a llegar y se va a acercar, porque va a confiar en esa palabra que tú escribiste en ese cartel.
Y lo va a aceptar, va. Tantos milagros que hemos visto, que verdaderamente el Señor ha usado sus discípulos que se someten a su autoridad. Recuérdense, somos santos. Santos quiere decir apartados, pero apartados con un propósito. Y termino con esto. Pídele a Dios que te muestre si verdaderamente te apartó y qué es lo que estás haciendo mal. ¿Para qué? Si eres un apartado, si eres un santo verdaderamente, que Él te enseñe de qué forma te vas a someter a Él para que tú puedas ver esto que está acá en el verso 1 del capítulo 10 de Mateo. Recibiste la autoridad en el momento que recibiste a Cristo, pero ahora falta que tengas ese poder para hacer estas cosas, echar fuera demonios, sanar enfermos y toda dolencia. Llénate de unción. Así de fácil. Llénate de unción. Y la unción está en la búsqueda, en el sometimiento, en la obediencia. Si no hay nada de eso, en balde recibiste esa autoridad porque no la estás reconociendo. Te lo digo.